¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Hoy podemos decir que nos acompaña un invitado de cine como es Julián de la Llana, historiador, licenciado también en Filosofía, Letras, pero sobre todo conocido por esa faceta de amante de la cinematografía en sus diferentes vertientes, de crítico de cine. Y en primer lugar comenzamos dando las gracias una vez más, como corresponde, a los responsables de Cine Mercado, que es en este lugar donde nos encontramos y donde vamos a desarrollar esta entrevista. Julián de la Llana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, estupendamente. Queremos conocer un poco de su vida, obra y milagros, decía un invitado de cine, aunque una vida da para muchas cosas. A usted se le conoce por esta faceta cinematográfica. Decía que se licenció en Filosofía y Letras, también especializado en Historia, pero no sé si tiene esa deuda pendiente, tenía esa deuda pendiente con los estudios de cine que pudo completar, ¿no?, en Valladolid. Sí, bueno, yo a veces he empezado la casa por el tejado. Pues hice el bachillerato aquí en el Instituto Machado, entonces no tenía nombre. Pues me había gustado desde a los 4 años que me llevaron mis padres por primera vez al cine. El cine me había entusiasmado, me gustaba muchísimo. Si algún domingo no me llevaban al cine, cogía una perrera tremenda y pues acababa el bachillerato. Digo, pues bueno, voy a ver si puedo ingresar en la Escuela Oficial de Cinematografía, que era la heredera del Instituto de Ciencias y Experiencias Cinematográficas, por donde había estudiado Barlem, Berlanga y todos esos. Empiezo a informarme y el ingreso es a los 21 años. Claro, acabas el bachillerato a los 17, 18, ¿qué haces hasta los 21 años? Y además con números clausos. Cada curso, 6 alumnos, en cada especialidad. No se podía más. Pues a ver si encuentro algo. Y un amigo, que por cierto acaba de fallecer en Madrid, me dijo, creo que se ha creado una cátedra de cine en la Universidad de Valladolid. Serán los primeros estudios universitarios del cine en España. Un poquito después se creó otra en Murcia, no sé si continúa o no, la de Valladolid sigue. Digo, pues voy a informarme. Y me informé, dice, sí, pues son 3 cursos muy intensivos, pero son cursos para posgraduados. Digo, madre mía, ¿qué hago yo ahora? No tengo 21 años para ingresar en la OEC, no tengo una carrera de licenciatura para hacer el posgrado. Yo voy a hablar con el director. Me recibió el director, digo, mira, me interesaría muchísimo hacer estos cursos de la cátedra de cine de aquí de Valladolid. Sí, pero tengo 17, 18 años, no tengo carrera universitaria todavía. Dice, bueno, te voy a ofrecer una solución. Dice, haces los cursos, si apruebas, te damos un certificado que has aprobado. Eran también cursos eliminatorios, pero hasta que no traigas el título de licenciado no te podemos dar nuestro título. Digo, pues bien, por lo menos me entretengo, y así lo hice. Y luego, cuando cumplí 21 años, desapareció la Escuela Oficial de Cinematografía. Habían pasado por la Revolución del Mayo del 68, unas revueltas estudiantiles en toda España. Era cuando ya el régimen de Franco estaba en decadencia. Lo dirigía en ese momento la EOC, Juan Julio Baena, que era director de fotografía de algunas películas. El gobierno cerró la escuela. Yo, vaya faena. Ahora que podía intentar ingresar, porque era dificilísimo, se queda la escuela cerrada. Y tardaron unos años todavía en crear las facultades de Ciencias de la Información con prensa, audiovisuales y publicidad. Yo, pues, Vaya guión, ¿no? rebobino. Yo, bueno, pues como había hecho el PRE o el COU entonces, la selectividad en la Universidad de Zaragoza, que además, otra cosa, lo había hecho por ciencias, y es en la universidad con matemáticas, física y química. Digo, bueno, pero el cine
pues es de historia contemporánea, pues me matricula en la facultad de enfrente en filosofía y letras. Eran 2 cursos comunes, más problemas, porque como yo era de ciencias, exigían en los cursos comunes latín. Y se termina licenciando, ¿no? En filosofía y letras. Sí. ¿Cuándo es su primer contacto? Decía desde los 4 años, el contacto con el cine, ¿no? Ya constantemente viendo películas. ¿Recuerda esa primera película que vio, no sé si a los 4 años, desde los 4 años lo La primera recuerdo? película exactamente no. La primera que le impactó. Sé que fue en el Cine Ideal, y eran películas que a lo mejor hoy no son políticamente correctas muchas, porque la mayoría eran del oeste, las guerras contra los indios, o en selvas africanas, en un momento que todavía existían los imperios coloniales en África. Y luego comedias, dramas, porque entonces se podía ir al cine las películas toleradas. Las de mayores no te dejaban entrar, pero las toleradas abarcaban un montón de géneros distintos. Y entonces, pues, viendo películas de aventuras medievales, Ivanhoe, El Rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda, ese tipo de películas, sí. ¿Y tiene algún género predilecto? Bueno, pues otro que quizá tampoco sería, hoy está un poco abandonado. El neorrealismo italiano me impresionó bastante con las películas Ladrón de bicicletas, con las películas de Vittorio De Sica, Roma Città Aperta, que luego se hicieron algunas en España como Surcos de Juan Antonio Nieves Conde. Se intentó hacer y se hizo un cine muy interesante, era la vida real tal cual es, y un cine social muy importante, tanto en Italia y que luego se copió en España también. ¿Y cómo ha visto la evolución del cine, ya no solo en las películas? También es verdad que hay ciertas cuestiones históricas que han evolucionado, que no se pueden abordar el cine de los indios, los vaqueros, hay que tener un especial cuidado, ¿no? Y yo creo que también han cambiado, porque hay algunos clichés que antes eran válidos, que ahora no lo son. Exactamente. Pero incluso la tradición de ir a las salas de cine, antes supongo que tenía algo de... especial, de acontecimiento, antes era, ¿no? Pues un acontecimiento social. Los primeros años de mi infancia se proyectaban, claro, el nodo obligatorio, después se proyectaba un complemento también producido por nodo, imágenes, que eran unos reportajes de 10 minutos, pero con un tema solo. Luego los trailers, los films, los anuncios, primero en película de 35 milímetros y luego en diapositivas. Luego se empezaba la película, todo seguido, y a mitad de la película se hacía el descanso. Un descanso en el que te daba tiempo de salir a la barra de bar, tomarte un café, una copa, los cucuruchos que vendían, riquísimos, y ahí era un acto absolutamente social. Luego todo eso ha ido evolucionando. Y uno, como ya también tiene sus años, pues ha vivido la historia del cine. Cuando yo empecé a ir al cine, aún no habían llegado ni el 3D, que llegó al antiguo cine Avenida de Soria, con Guana, El Rey de la Selva y Los Crímenes del Museo de Cera, ya con gafas, en los años 50 en Soria. Tuvieron que cambiar las pantallas, porque entonces eran 1 por 1,33, para estrenar la pantalla panorámica y el cinemascope, que también llegó siendo yo un niño, y luego pues ya se ha ido evolucionando el sonido estereofónico y hasta llegar a los últimos cambios con la digitalización. Ha cambiado absolutamente todo. ¿Cualquier tiempo pasado en el cine fue mejor? Pues sí y no. Me contradigo un poco. Rosaline comentó en los años 60 que el cine había muerto y se pasó a la televisión. Yo creo que el cine clásico contaba historias y el cine actual muestra hechos, y muestra hechos además con unas duraciones extensivas, 2 horas y media, 2 horas. Muy largas, muy largas. Muy largas,
y te cuentan, antes en 90 minutos te contaban una historia completísima. Principio, desarrollo, fin. Y ahora ves una película, es como un tren que pasa. Subes en marcha, te bajas en marcha y sigue. Lo que sí considero es que hoy, como entonces, había películas malísimas, mediocres, buenas, muy buenas, y se siguen haciendo obras maestras, por supuesto que sí. ¿Y nunca pensó en estudiar, profundizar en esos estudios, hacer dirección, incluso hacer algún cameo cinematográfico Sí, como actor? Lo enseñó al principio. Claro, al entrar en la Escuela Oficial de Cinematografía, pues las especialidades eran dirección, guión, montaje, fotografía, interpretación. Pero claro, eso era mi idea de infancia, de adolescencia. Pero llego a la Cátedra de Cine de Valladolid y es todo lo contrario. La Escuela Oficial de Cine es del cine por dentro. La Cátedra de Cine de Valladolid es de cine por fuera. Entonces allí te estudiabas, por eso luego hice historia, claro, la historia del cine, hacer cineforum, enseñar cine en enseñanza media o enseñanza universitaria, era el cine hacia afuera, la crítica, los comentarios. Entonces ya pues me encantó esa otra faceta del cine y ya me quedé con ella. Hombre, todo el mundo tiene su cámara y hace sus pinitos, pero bueno, caseros. ¿Y qué tipo de actor le hubiera gustado ser? Pues mira, yo he admirado mucho a Alec Guinness y a David Niven, esos dos grandes actores ingleses, sí. Aunque, mire, en el instituto nos poníamos todos los compañeros motes. A mí no sé por qué me pusieron Gary Cooper. Y yo cuando empecé a escribir en la prensa, pues me dijeron, ¿puedes firmar con tu nombre o un seudónimo? Y españolicé el Gary Cooper y durante unos años me firmaba G. Cubero. Ya no quedan Gary Cooper, ¿eh? No. Cada vez menos. Y como director, ¿quién es su referente o qué directores son sus referentes? Ya te lo he dicho, para Vittorio De Sica me parece excelente, y luego, bueno, David Nin, el director de Doctor Zhivago y otras 6 o 7 obras maestras como hizo también. Hay muchos buenos directores, Scorsese, en fin, muchísimos, sí. En España Berlanga, Bardem, Carlos Saura. Hábleme de la crítica cinematográfica. ¿Cómo es Julián de la Llana como crítico? Bueno, la he ejercido pues, durante casi 40 años en prensa escrita, en televisión. Fui pionero en la televisión, la primera televisión, Soriavisión, que por cierto, el primer director fue Antonio Moyá, hermano del gran actor Jordi Moyá. Fue el primer director de la primera televisión local soriana y me llamó pues para que hiciera, como me leía la crítica en Diario de Soria, para que hiciera un comentario en los noticiarios de Soriavisión. Y luego conseguí un programa, nuestra compañera Eva fue compañera mía también allí, y tenía un programa que se titulaba En pantalla, semanal de media hora. Hacía los comentarios de todos los extremos y de todas las noticias que se acumulaban a nivel, si se podía local y si no, nacional del cine. Y luego lo he ejercido también en la radio. Uno de los medios que más me han gustado, estuvo también 10 años en Punto Radio Soria, también con un programa de 1 hora semanal. Comentaba, en la prensa también luego comenté todo tipo de cultura, porque me dijeron, cerramos la edición a las 8, si puedes ir tú a teatros, a conferencias, a conciertos, y hacer reseñas, resúmenes, presentaciones de libros, y ya fui ampliando el campo. Y en la radio pues lo mismo también. Lo digo porque no sé si es una tendencia habitual o tendencia más actual, determinados críticos que están por encima del producto que evalúan, ¿no? Parece que hay cierta vanidad a muchos niveles, ¿no? Sí, yo ahora llevo ya unos años
retirado, jubilado, y leo muy poca crítica porque la crítica, como muchas cosas, tanto la taurina como la teatral y sobre todo la cinematográfica, creo que está vendida. Pues a lo mejor muchas cadenas de prensa pues están relacionadas con productoras y tal, claro, sus películas son las mejores y las otras o no las comentan o dicen que no también. Ya no era la crítica que había en esos años 40, 50, 60 y 70, que era, me parecía más objetiva y más centrada en lo que era cada película, cada producto, y ahora nos van derivando hacia otras cosas que ya no me gustan tanto. Hábleme de la forma de ver cine, más allá de la evolución, que ya ha dado alguna pincelada, desde el cine en blanco y negro, el 3D, pues todas las novedades que tenemos, hasta estas películas de larguísimo metraje, que yo creo que han hecho hasta un género, las películas de 90. Recientemente veía en una plataforma de películas y ponía películas de menos de 90 minutos, o sea, ya catalogadas, ¿no? Como género, como casi rara avis. ¿Usted todavía, cuando entra en una sala de cine como ritual, se concentra? Y lo digo porque cada vez estamos más acostumbrados a ver películas, videoclip, supongo que también para que los jóvenes se distraigan menos, cuesta mucho dejar el móvil, ¿no? Que estamos también sumergidos. ¿Usted nos ha dejado invadir por esas tendencias? Pues hasta ahora no. Muchas veces cuando voy al cine o cuando vengo a estas salas dejo el móvil en casa. Y lo que me gusta es concentrarme y meterme dentro de la pantalla y vivir lo que viven los personajes de las películas, entrar en su acción. Es una recomendación, ¿no? Yo creo que sobre todo a los espectadores más jóvenes, ¿no? Por una necesidad, pues no es imprescindible moverme eso, pero jamás me salgo de las salas ni a beber agua ni absolutamente a nada, desde que empieza hasta que termina, aunque sean de 4 horas. ¿Cómo ves Soria en el cine? Lo decimos porque está pendiente un trabajo que está realizando. Estamos grabando esta entrevista en el mes de julio y para otoño, cuando se está emitiendo esta entrevista, tal vez vea a la luz un trabajo sobre Soria en el cine, ¿no? Y el cine en Soria. No sé si se va a titular algo así. Sí, bueno, son las dos partes. El título no está concreto todavía. Bueno, pues la historia del cine, según vas profundizando, investigando, analizando, he pasado muchísimas horas en la biblioteca, vaciando la hemeroteca, muchísimas horas en el archivo histórico provincial, y a veces te encuentras cosas y otras veces las buscas y aparecen o no aparecen. Pues hasta hace poco tenía la idea de que la primera película profesional rodada en Soria había sido Para toda la vida, pues de Benito Perojo, producida por Jacinto Benavente, el Premio Nobel de Literatura, que era productor de cine en los años 20. Era un melodrama rural que se rodó en Ágreda, en Soria, en Calatañazor. Pero luego, investigando he encontrado a un Antonio Tramullas, un catalán que se estableció en Zaragoza, puso una tienda de objetos de fotografía y de cine, pero él tenía su cámara y rodaba documentales por Aragón, por Navarra, por La Rioja, y vino a Soria, y no está datada entre 1912 y 1920, hizo lo que hasta ahora para mí es la primera película rodada en Soria, que se titula Soria y Numancia. Está rodada en el pueblo de Garray y se ven vistas de Soria. Sería, a ver si la podemos conseguir, la obra de Antonio Tramullas la está digitalizando en la Filmoteca, y a ver si conseguimos que esta la digitalicen también y la podemos ver en Soria. Dura 3 minutos y medio, no dura más,
pero sería muy interesante. Y se ha puesto en valor, supongo que ahora ha profundizado aún más con este trabajo, que yo creo que se trata de recopilar todo lo que ha ido investigando y conociendo y descubriendo también, ¿no? A lo largo de su trayectoria. ¿Está bien tratada? ¿Soria está puesto en valor todo lo que se ha hecho, lo que ha hecho el cine en Soria? Antes mencionaba a David Lean, mencionaba a Orson Welles, otros grandes directores. Pues los grandes directores han hecho mucho por Soria y otros, no a su nivel, pues han desvalorizado a veces lo que es nuestra provincia y lo que es el soriano. Porque hay muchas películas que se nos trata un poco de, como lo he intentado comentar antes, de paletos, de pueblerinos, de tal. Y eso habría que hacer que desapareciera, porque no nos merecemos ese tratamiento. Soria, una provincia de tercera, perdida en medio de nuestro mapa y tal, y no. Y en cambio, pues, Doctor Zhivago, Campanadas a medianoche, dieron a conocer Soria y la provincia en el mundo entero y revalorizando sus paisajes tan distintos, porque no se parecen nada, pues tierras altas, con pinares, con la comarca de Gómara, con Medinaceli y su patrimonio artístico y cultural. Habría que potenciar, ¿no?, esa Soria escenario de cine, ¿no? Se creó en la Film Commission, está en la Diputación, está haciendo una labor, podía mejorarla y ampliarla, pero se podía haber hecho mucho más. Todo el mundo sabe el Palacio de Hielo que se construyó en Candilechera con el rodaje de Doctor Zhivago. Pues en Granada y a nivel universal en Nueva York se ha creado un turismo excepcional sobre rodajes de películas, y aquí con esa y otras muchas películas se podía haber hecho lo mismo, haber o reconstruido o haber mantenido ese Palacio de Cristal, por ejemplo, pues haberlo convertido en un restaurante o en un hotel y haber tenido otro punto de atracción más. Tenemos muchos, pero uno más para atraer el turismo a nuestra provincia. O unas rutas de cine, ¿no? Sí, sí, también, porque aquí en Soria se han rodado películas del oeste, películas de aventuras medievales, donde están los tres mosqueteros correteando por ahí, de todo tipo. Y entonces sí se puede hacer una ruta muy interesante y cambiando de personajes constantemente. Usted siempre se ha dedicado al cine. ¿Cuál ha sido su labor profesional, aparte del cine? Bueno, empecé, cuando terminé mi carrera, pues empecé obteniendo una beca del Centro de Estudios Sorianos para realizar la historia de Soria que publicó en el 1985, dirigida por José Antonio Pérez Rioja, un bibliotecario que dirigió la Casa de Cultura de Soria durante más de 40 años y un personaje que hay que reivindicar porque hizo muchísimo, muchísimo por la provincia de Soria. Era muy amigo de Julián Marías. En el seno de esa Casa de Cultura se crearon los cursos internacionales en el que Julián Marías trajo a los mejores profesores de todas las disciplinas y vinieron estudiantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de muchísimos países y luego pues con muchas actividades abiertas al público en general y eso hay que reivindicarlo. Luego estuve también 10 años como profesor en aulas de tercera edad, llevé el Departamento de Cultura de Cibesmundi y, en fin, he hecho lo que he podido. Vinculado al ámbito cultural, ¿no? Sí, siempre vinculado al ámbito cultural. Nos encontramos en un cine y sí que es verdad que en los últimos tiempos, no sé si tanto ahora, han peligrado, ¿no?, los cines como espacios físicos, como templo donde ir a ver una película. Qué importante la apuesta en este caso donde nos encontramos de cine mercado, por ese cine además diferenciador, ¿no?, que se diferencia de ese otro cine más comercial. Una auténtica sorpresa de los últimos tiempos, ¿no?, en la capital soriana. Pues sí, hay que debérselo a nuestro alcalde
y al anterior director del certamen de cortos, Javier Muñiz, que ambos se empeñaron que cuando ya se cerraron el Cine Avenida primero y luego el Cine Res, que eran los cines Lara de Camaretas, que no están muy lejos, pero ya pertenecen al Ayuntamiento de Golmayo, no es de Soria Ciudad, y en el centro de Soria nos quedamos unos años sin salas de cine, se crearon estos y están realizando una labor extraordinaria con una programación, pues además bastante semejante a la que realizamos también en el Cineclub UNED, y que gracias primero a Jesús Várez y ahora a la nueva concejala Gloria Gonzalo, que nos dejan estas salas para que podamos aquí hacer nuestras exhibiciones. Y hay dos elementos cinematográficos en Soria que hay que reivindicar, que es el certamen internacional de cortos Ciudad de Soria y la labor que hace el Cineclub UNED, y en colaboración también con los Cines Mercado, que trae una programación pues, de un cine de autor extraordinaria. Hubo un tiempo donde se pasaban las películas del Cineclub UNED en el Palacio de la Audiencia, ¿no? Sí, bastantes años. Hemos tenido diversas series, estuvimos también unos años en el Cine Rex y en la Audiencia bastante tiempo. Y desde que se inauguraron estas salas, pues nos hemos venido aquí y estamos, la verdad, muy a gusto. Nos tratan muy bien. Y como programador, uno tiene que fijarse más en el público que en sus propios gustos, o un poco ambas cosas. Un poco de todo. Hay que darse algún capricho, ¿no? Una programación lo más variada posible, y pues para que puedan venir un público también con gustos muy diversos. Y eso hay que dar gusto a lo que nos debemos, que es al público, claro. Hablaba del certamen de cortos en esta pasada edición, en la edición de 2023, digamos. Le brindaron un homenaje junto a su amigo José Antonio Silva, que ya ha colgado los trastos. Emotivo, ¿no? Mucho, la yo verdad. Tuve la oportunidad de presenciarlo y fue además especialmente una emotivo. Sorpresa, porque ni José Antonio ni yo sabíamos absolutamente nada. Nos llevaron así casi a rastras a la sala y fue una sorpresa tremenda, un homenaje inmerecido, porque, oye, haciendo lo que te gusta, pues ya estar completamente recompensado. Y quiero decir que en estos años, tanto debido al Cineclub o debido al certamen, hemos conocido a personajes importantísimos del cine nacional e internacional. Pero lo mejor que nos ha ocurrido es el haber hecho un montón de amigos. Nuestro trabajo nunca ha sido individual ni personal, siempre con equipos de amigos. Y nos hemos hecho unos amigos para toda la vida. Y eso es lo más importante. Estamos, pues eso, José Antonio Silva, Blanca Cortés, Yolanda Benito, Javier Martínez, un montón de gente, Carmelo García Sánchez, Chema Arroyo, Ángel García, un montón de gente, y nos ha unido muchísimo el cine y ya somos amigos para siempre, y eso para mí es lo principal. En cualquier caso, importante ese reconocimiento, ¿no? Bueno, ya digo, hombre, se agradece muchísimo, pero oye, son cosas que te gustan y las haces con gusto. Vamos llegando al final de esta entrevista haciendo retrospectiva, imagínese en una película retrospectiva de su vida. ¿Qué le ha aportado el cine desde los 4 años que los descubrió, desde que pedía los domingos a sus padres que le llevaran a la sala de cine y si no se enfadaba, ¿no? Como ha dicho, y montaba en cólera? Sí. ¿Qué ha sido, o qué hubiera sido de su vida sin Pues mira, sin el cine cine? hay muchas cosas, porque ahora no tanto porque hay más medios, pero entonces, en primer lugar, en Soria, en mi infancia, los años 50 y 60, solo había o el fútbol en Numancia, o el cine, o los bailes del Trinquete, que ahora está reconstruyendo también el ayuntamiento, haciendo pisos también para jóvenes que bien se lo merecen. Y el cine ha sido pues también una escuela de vida. En el cine aprendes geografía, aprendes historia y aprendes a vivir.
A veces hay que tener cuidado con lo que te muestra y decir, bueno, ojo, pero es una escuela de vida del cine también, sí, sí. ¿De qué le gustaría hacer una película en la actualidad o qué le gustaría ver en la gran pantalla? Pues mira, yo tuve también un gran amigo, Lorenzo Soler, que falleció hace un poco más de un año, y él hacía siempre cine social. Hizo más de 200 documentales, algunas películas de ficción, me dejó como legado su filmografía soriana, que deposité en la Filmoteca de Castilla y León en Salamanca y voy a depositar también en la Biblioteca de Soria. He aprendido muchas cosas con él y él daba voz casi siempre a los que no tienen voz. Y hacía, ya te digo, unos documentales de tipo social extraordinarios y me gustaría haberle podido imitar. Un amigo de esta casa, como era también Lorenzo Soler, y con el que nos citábamos para charlar allá en Calatañazor, al menos un par de veces. Es un hombre renacentista. Sí. Escribía poesía, escribía novelas, pintaba, dibujaba, hacía cine. Era uno de los hombres de los últimos renacentistas que han existido en este mundo. Hemos mirado al pasado y ya para terminar, mirando al futuro, ¿qué espera de la evolución del cine? Bueno, la historia, el mundo da muchas vueltas y supongo poco a poco ha habido muchas crisis. Como siempre hemos dicho, el mundo está en crisis y el cine siempre ha estado en crisis, pero ha sobrevivido y ha superado todas esas crisis. Y yo creo que ahora se está volviendo a las salas y que la gente que está acostumbrada a ver sus películas en móviles, sus películas en el ordenador, que venga a una sala y vea una película en una sala y compare. Y si compara, decidirá seguir viendo el cine en sala, en pantalla grande, con buen sonido y sin que nadie le distraiga. ¿Y cómo hacemos que los jóvenes miren todavía más al pasado y se sumerjan en ese cine en blanco y negro? Hablaba usted antes de Gary Cooper, porque para muchos jóvenes el cine clásico es casi el de los 80 en adelante. Sí, ¿no? Es el de yo lo que he notado es que para cada generación el cine ha nacido en su generación. De ahí en adelante bien, pero de ahí para atrás no hay nada. Pues con enseñanza. La enseñanza es fundamental, la enseñanza es básica. Pues la enseñanza del cine, que ya está implantada en la universidad, que ya está implantada en la formación profesional, pues implantarla también desde primaria, secundaria y bachillerato, y que se estudie la historia del cine. Y un amigo mío, Javier Martínez, es profesor de historia en el Instituto Machado. Y de vez en cuando, como hay muchísimas películas históricas, pues se las pone a sus alumnos. Y se sorprende porque una película antigua de en blanco y negro y consigue que les interese y que les gusten. Yo creo que es cuestión, pues eso, de enseñársela. Y con menos recursos, pero todavía con más ingenio aquellas películas, ¿no? Y destacaba también el nombre de Javier Martínez, otro amigo también de esta casa, ¿no? Martínez Romera. Exacto. Y se rodaban, ahora no se cuida la iluminación, antes se cuidaba muchísimo, ahora se rodan de una forma muy rápida y entonces pues se rodaban con muchísimo cuidado, con muchísimo detenimiento. Yo creo que a veces habría que volver otra vez un poco a ver cómo se rodaba en el cine clásico y volver con los medios actuales, con los medios modernos, pero volver a cuidar un poco la realización cinematográfica que a veces se descuida. Bien, pues ahí queda ese mensaje de Julián de la Llana, que ponía incidencia en la formación académica en torno al cine. Nosotros Me parece que es fundamental. En este ratito de entrevista hemos aprendido también sobre sus gustos, su trayectoria y también sobre una visión del cine que yo creo que también hay que rescatar, ¿no? Y tampoco sin olvidarnos del presente, donde se hacen cosas muy buenas, y del futuro, ¿no? Sí, del futuro, que también hay que ser esperanzadores, ¿no? Un cine interesantísimo de aquí en adelante. Julián de la Llana, esperamos noticias en torno a esa publicación sobre el cine en Soria. Soria
en el cine, muchísimas gracias por abrir las puertas a sus recuerdos y contarnos su trayectoria. Gracias a ustedes y a la 8 de Soria, que es mi televisión también. Muchas gracias, así nos consta. Gracias. Y nosotros lo dejamos aquí, volvemos el próximo martes, la próxima semana, en De Tú a Tú, con más protagonistas sorianos.